La capa interna presenta unos repliegues, que son proyecciones hacia el interior del encéfalo. Y son 3. ¿Cuáles son? 1, Yucané. Dos, Alejandra. Vania. Kimberly. Sherly. Gaby. O del cerebro. ¿Ah? No es perfecta. Dura madre tiene 3 repliegues. 1. La hoz del cerebro. 2. Se me olvidó. Diafragma de la ciática y en medio falta 1. El tentorio del cerebelo. La hoz del cerebro se mete en la fisura longitudinal del encéfalo. La fisura longitudinal del encéfalo separa ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo? Los 2 lóbulos son los 2 hemisferios cerebrales. Tentorio del cerebelo se mete en la fisura transversa. ¿Qué separa la fisura transversa, Dulce? Gabriel, no sé. Ernesto. No hay lóbulos craneales y caudales del cerebro. Manuel. Cerebro y cerebro. Específicamente Rita. ¿Cómo? No. Oscar. Ahí arriba. Alguien, Danisa, usted que ya apareció con como 5,000. Brian. Separa los lóbulos cerebrales de los cerebrales. ¿Ok? Casi. Y luego tendremos el diafragma de la silla turca. Y de ahí mencionamos que el aracnoides se llama así por su apariencia una telaraña. Tiene también capas externa e interna. El espacio en la espinal, el espacio entre la capa interna de la dura madre y la externa del aracnoides se llama subdural. ¿Y qué es el espacio entre qué es el espacio subaracnoideo? La capa interna del aracnoides con la vía madre. ¿Por qué es importante el espacio subaracnoideo? Porque ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo. Existen lugares donde ese espacio subaracnoideo se agranda y se llama ¿cómo? Cisternas. ¿Cuáles son las 4 cisternas que existen? La cisterna magna, la basal, las fosas laterales y la lumbar. ¿Okay? ¿Cuál es la dirección para extraer líquido cefalorraquídeo en animales? La magna. ¿Bien? Bien. Y luego hablamos que la pía madre es la más interna. Tiene contacto ¿con quién? Con la superficie del encéfalo y de la médula espinal. Quiere decir que entonces en el encéfalo se va a meter, o sea, va a todos los surquitos que tiene el encéfalo y también en los surcos de la médula espinal. En la médula espinal, en la fisura ventral, se mete y forma la línea ascendente. ¿Sí? Mencionamos que hay variaciones en el grosor de la médula espinal, ya cuando hablamos de médula espinal. ¿Cuáles son esos engrosamientos o esos adelgazamientos? El engrosamiento cervical, el engrosamiento lumbar y animal del filo terminal, que es el adelgazamiento del estrés, donde ya se unen y se adelgazan. El engrosamiento cervical da origen, entonces ahora sí alguien lo mencionó ahí, al plexo braquial, que es el origen de la inervación del miembro torácico. El engrosamiento lumbar, que va a ser el que da origen al plexo lumbosacro. El filo terminal, que es un adelgazamiento, pero es que variación en el grosor, donde se unen las 3 meninges y después ya solo se prolonga con la pía madre. ¿De acuerdo? Y hay lugares donde
las meninges se unen o bien se fijan a otras estructuras. La primera es la dura madre que se une a los ligamentos atlantoxilioventrales. Segundo, en los espacios intervertebrales donde se unen las meninges a lo que se forman los ligamentos denticulados, ¿sí? Y tercero, el filo terminal donde se unen las tres. Entonces aquí están donde se fijan el filo terminal, inicio de la médula con los ligamentos atlantoxilioventrales que acabamos de decir, y los espacios los denticulados, ¿verdad? Que están entre las dos vértebras, que es una conexión de vía madre con las otras dos meninges. Hablemos un poco de la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es un cordón nervioso que forma parte del sistema nervioso central. ¿Dónde se inicia? En el agujero magno. ¿Dónde finaliza? Dependiendo de la especie. En perros y cerdos, en el lumbar. Y en las demás, a nivel del sacro. ¿Por qué es importante esto? Pues va a ser importante porque se puede aplicar la anestesia epidural. ¿En dónde le aplicaría la anestesia epidural a David? A un gato. ¿Más? En la base de la cola, cuando la mueve, así explicaba. ¿En dónde sería entonces? En las coxillas. Es un espacio, No, sería, y estamos hablando de gato. Sí, un espacio entre las últimas sacras y las primeras coxillas. Ahí es un espacio que no sabemos de quién están hablando. ¿Danis? Sacrocoxigio específicamente. Entonces la última sacra y primera coxigio. También se puede dar entre la primera y segunda coxigio. Creo que se la mencioné hace mucho tiempo y no ahorita, pero también se puede dar lo que se conoce como anestesia epidural alta y baja. Que la alta sería sacrocoxigio y baja intercoxigio primero. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos. Ahora, la finalización de la médula espinal dijimos que se conoce como caudequina. ¿Por qué? Por la similitud a la forma de la cola de caballo. Y la caudequina está formada por qué estructuras? Por el cono, bueno, está formada por el cono medular, que es un adelgazamiento de las tres, donde empieza el adelgazamiento de las tres meninges. El cono dural, que es una prolongación y adelgazamiento solo de la dura madre. El filum terminale, que ya es la condensación de las tres meninges, donde se forma un pequeño como hilo, filamento, y después se prolonga solo como vía madre. Y los 5 pares de nervios caudales o coxígeos. Entonces, estas 4 estructuras son las que van a dar origen, o más bien dicho, forman la caudequina. Y la caudequina es la finalización de la médula espinal. Ahora, empezando la clase de esta mañana, vamos a hablar acerca de que la médula espinal está formada por una serie de segmentos, o la dividimos en segmentos que también se conocen como somitos. ¿Y qué es un segmento de la médula espinal o qué es un somito? Se conoce como segmento o somito de la médula espinal la porción de médula espinal que se encuentra entre la salida de un par de nervios espinales y el siguiente. Veamos. Digamos, nosotros venimos, y se recuerdan ustedes, que aquí tenemos el cuerpo de la vértebra. Y aquí teníamos nosotros prácticamente el canal vertebral y aquí la apófisis espinosa. Aquí teníamos nosotros otra vértebra y aquí tendríamos nosotros, sale mejor. ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos esto, ¿verdad? La vértebra, cuando nosotros la miramos en una vista craneal, tenemos más o menos algo así.
siendo este el cuerpo, que aquí tendríamos la cabeza, aquí tenemos el agujero vertebral, este es el pedículo y esta es la lámina que forman el arco, ¿se recuerdan? Entonces, los pedículos son los que aquí se van a prácticamente como escotar, tienen una escotadura. Y la unión de dos pedículos forman un agujero intervertebral. En ese agujero intervertebral va a salir un par de nervios para cada lado. ¿Sí? Entonces aquí va a salir otro nervio. Entonces, somito o segmento de la médula espinal es la porción de médula espinal, ¿sí?, que está entre la salida de un par de nervios espinales y el otro. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se conoce como somito, ese segmento que está entre los dos raíces de nervios espinales. ¿Ok? Y los nervios espinales, pues obviamente son los nervios que se originan a partir de la médula espinal y forman parte del sistema nervioso periférico, junto con los craneanos y el autónomo. ¿Se recuerdan? Para su estudio, los nervios espinales, vamos a esperar. Primero que todo, los nervios espinales van a recibir el nombre dependiendo del segmento o de la columna vertebral por donde salen. Van a ver los nervios espinales cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. En el caso de los cervicales, ¿cuántas vértebras cervicales tienen los mamíferos? 7. Ok. Pero vamos a tener 8 pares de nervios espinales cervicales. ¿Por qué? Porque el primer par cervical sale craneal a la primera vértebra y los demás van a salir caudales. Entonces, por eso son 8. En el caso de los nervios espinales torácicos, el número de nervios espinales torácicos corresponde al número de vértebras torácicas por especie. El par de nervios, porque son un par, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pares de nervios espinales torácicos tendrá el perro? 13 pares, porque tiene 13 vértebras torácicas. ¿Cuántos pares de nervios espinales torácicos tendrá el caballo? 18. ¿Cuánto es el cerdo? Así es. ¿Y la vaca? Bueno, entonces ahí estamos, ¿verdad? Y ahí tenemos los lumbares, van a ser el mismo número de vértebras lumbares. Sacros, el número de vértebras sacras. Y caudales, todos van a tener 5 pares de nervios caudales o coxígeos, no importando qué tan larga sea la cola. Y esos 5 pares de nervios caudales o coxígeos son parte de quién? De la cauda equina. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Bueno. Ahora veamos un corte transversal de la médula espinal. Ese corte significa que la médula va acá, ¿cierto? Aquí adentro va la médula. Entonces lo cortamos, pero entonces venimos y esta médula la ponemos ahora aquí, y aquí hacemos un corte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y la médula espinal está formada por 2 tipos de sustancias. ¿Cuáles son? La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, en el caso de la médula espinal, es central. Y la sustancia blanca es periférica. ¿Sí? Entonces la sustancia gris está central, la sustancia blanca periférica. Veamos cómo se va dividiendo y cuáles son las partes de la sustancia gris. Primero tenemos que presenta astas dorsales de la sustancia gris. Tenemos astas ventrales, que normalmente son de mayor tamaño. ¿Por qué son de mayor tamaño? Porque presentan neuronas motoras de gran tamaño, se aumenta su volumen. Tiene
en el centro un agujerito que se conoce como canal central epéndimo o canal ependimal. La porción dorsal y ventral, esta porción de aquí para acá o esta porción de aquí para acá, de sustancia gris que se encuentra dorsal o ventral al canal central, se conoce como comisura gris. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora hablamos de la sustancia blanca. La sustancia blanca presenta dorsalmente una pequeña fisura o cisura, que es la fisura dorsal de la sustancia blanca. ¿Sí? Y ventralmente presenta una fisura de mayor tamaño, como más profunda, que se conoce como fisura ventral de la médula espinal, o de la sustancia blanca, perdón. Y tenemos un espacio que queda entre la fisura ventral y la sustancia gris que se llama comisura blanca. ¿Estamos bien? Entonces, sustancia gris, dos astas dorsales, dos astas ventrales, canal central, comisura gris. Aquí tenemos fisura dorsal de la sustancia blanca, fisura ventral de la sustancia blanca y comisura blanca. ¿Estamos bien? ¿Comisura blanca? ¿Qué? ¿Cuál es la comisura blanca? Fíjate aquí. Es aquí. Es el espacio entre la comisura ventral y la sustancia gris. ¿Sí? Bien. Entonces, tendremos la sustancia gris central con sus astas dorsales nuevamente, astas ventrales de mayor tamaño, canal ependimal o central, comisura gris, que va a ser la porción dorsal y ventral al canal central, siempre en sustancia gris. Sustancia blanca periférica, cisura dorsal, fisura ventral más profunda y comisura blanca externa, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien. Este está al revés, así que mejor vamos a... Se me pasó que ahora sí está derecho. Entonces, veamos. Nuevamente la sustancia gris, vean, esta es un poquito más grande, ya dijimos, ¿por qué? Por las células motoras de gran tamaño. Entonces, vean acá, a las astas dorsales van a llegar las raíces dorsales de los nervios espinales, que llevan una información aferente, o sea, que llevan una información hacia la médula. ¿Me explico? Y de las astas ventrales van a salir las ramas eferentes, que son las ramas ventrales del nervio espinal. ¿Ya? En la rama dorsal va a haber un acúmulo de cuerpos neuronales que formarán un ganglio nervioso de la raíz dorsal. ¿Qué es un ganglio nervioso, Marce? Es una acumulación de nervios. Es una acumulación de... Nervios. ¿Está de acuerdo ahí arriba, Brian? Son concentraciones de cuerpos neuronales del sistema nervioso central. Son concentración de cuerpos neuronales o pericariones en el sistema nervioso periférico, por eso que estamos hablando de los nervios, ¿verdad? Espinales. Entonces aquí tenemos un ganglio. Ahora vean, en la raíz ventral luego se va a unir con la raíz dorsal, pero después del ganglio nervioso. Y al unirse formará un nervio mixto. ¿Qué significa un nervio mixto? Que hay neuronas Que van a llevar, sí, que van a tener una vía aferente y una deferente, ¿verdad? A partir de aquí. ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, la sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar formada por cordones, ¿sí? O funículos. Y va a estar más o menos así como que la partiéramos aquí en dos. Tenemos un cordón dorsal aquí, un cordón dorsal acá, un cordón lateral acá, un cordón lateral acá, uno ventral y uno ventral. Entonces, el cordón dorsal es este y también va a ser este, ¿de acuerdo? Lo podemos definir con la porción de sustancia blanca que se encuentra entre la raíz entre las raíces dorsales de los nervios y la fisura dorsal. ¿Ya?
El cordón lateral es la porción de sustancia blanca que se encuentra entre la raíz de un nervio dorsal y la raíz ventral, que va a ser este, ¿sí? Y el cordón ventral va a ser este, que es el espacio o la porción de sustancia blanca entre la raíz ventral y la comisura ventral y la fisura ventral de la sustancia blanca, o de la médula espinal en este caso. ¿Ven? Entonces ahí, y lo mismo va a ser del otro lado, ¿de acuerdo? Entonces son cordones de sustancia blanca, dorsal, lateral y ventral. Ahora, en esta fisura ventral, ¿sí?, de la sustancia blanca, que es más profunda, por fuera, ¿cuál es la meninge que va a estar en contacto? La vía madre. Y mencionamos que la vía madre se mete en todos esos recondijos que tiene así la superficie. Entonces se va a meter acá. Y aquí es donde va a formar la línea ascendente. Quiere decir que la línea ascendente es la porción de vía madre que se mete en la fisura ventral de la sustancia blanca, ¿sí? Y que va a ser un poco más reluciente, por eso se llama línea ascendente. La barrera hematoencefálica no se encuentra también en la última. Digamos, ¿me puede repetir el nombre de la barrera? Hematoencefálica. ¿Qué es el cepa? Ah, sí. Pero, ¿en qué parte está? ¿En el encéfalo en qué parte está recurriendo en posicionar los meninges? ¿Estás estudiando qué? O sea, ¿cómo se encuentra ubicada la barrera hematoencefálica? Eso es en el encéfalo, pero eso no lo vamos a hacer ahorita porque es en el encéfalo, ¿verdad? En cuanto a posicionar las meninges, ¿cómo se encuentra ubicada la barrera? Va a estar en el encéfalo, pero ahorita no lo vamos, si es que lo vemos después, va a ser cabalmente en la parte encefálica, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo médula espinal, ¿sí? Entonces te decía yo, cuando dices hematoencefálica tiene que ser de cabeza. Aquí estamos hablando de médula espinal. Bueno, entonces, aquí en la fisura ventral se mete la vía madre y forma esa estructura que se conoce como línea ascendente. También aquí se va a meter la irrigación de la médula espinal. ¿Y qué vaso sanguíneo se mete ahí, dijimos ayer? ¿Ah? ¿Se puede saber un poco más, a ver si soy sordo? Ventral de la médula espinal. La arteria ventral de la médula espinal. Y esa se origina de la unión de la occipital con la vertebral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los nervios espinales van a salir prácticamente craneal y caudal a un segmento o somito, ¿cierto o no? ¿Están de acuerdo o no? Los nervios espinales van a salir craneal y caudal a un somito o segmento, porque dijimos que segmento, somito es el espacio del nervio, o es la porción del nervio espinal entre la salida de dos nervios espinales adyacentes, ¿verdad? Bien, entonces ya platicamos que en la raíz dorsal va a presentar un engrosamiento que corresponde a un ganglio nervioso de la raíz dorsal, que corresponde a un acúmulo o una concentración de cuerpos neuronales. Después de ese, va a ser este, ¿verdad? Ahí tenemos la raíz dorsal y ahí tenemos el ganglio. Y luego tenemos la raíz ventral, que es esta, y al unirse formará un nervio mixto. Esta, aquí ya no sale flechita porque se me fue la baranda, pero aquí va a ser ya el nervio mixto. ¿De acuerdo? Ahora, solo para, sin mayor detalle, la rama dorsal tiene ramas mediales y laterales que la forman. Y la rama ventral tiene 3 ramas. Va a tener rama interna, rama externa y perforante. Solo ahí lo vamos a dejar porque en un momento dado puede ser que en fisiología o alguna otra cosa que vayan a practicar de eso. ¿Sí? Esta obviamente es una imagen de una columna vertebral, pero va a ser de un humano, ¿verdad? Porque está en una posición vertical. Pero para que veamos, entre 2 cuerpos vertebrales está un disco. Y aquí tenemos el agujero intervertebral formado por 2 escotaduras de los pecíolos o de los ¿cómo se llama? Pecíolos de los arcos, ¿verdad?
Entonces, por esos agujeros intervertebrales van a salir prácticamente los nervios espinales. ¿Qué porción sería esta? ¿Ah? La dorsal. La dorsal, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que estás diciendo tú, porque tiene un ángulo, ¿cierto? Bueno, y aquí va la médula. Aquí también tiene que salir la porción ventral y ya te perdiste la clase, vamos a terminar. Y digamos aquí ya se forma un nervio mixto, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando hay una luxación del disco, es que el disco se protruye hacia acá, hacia dorsal. Porque esto es dorsal, porque tendría que estar así, si fuera animal, ¿verdad? Al luxarse hacia dorsal, ¿qué va a presionar acá? Normalmente presiona la médula, pero principalmente, como no se va como que rectecito, sino que se va más de un lado, presiona en la raíz, tanto dorsal y ventral de la médula espinal. Al presionarlo, va a bloquear o interferir con las funciones de los nervios. ¿Qué funciones tienen los nervios? ¿Y qué tipo de información? Sensitiva y motor, ¿verdad? Entonces, si es a nivel lumbar, por poner un poco el ejemplo, cuando se presiona ahí, la sensitiva, pues o aumenta el dolor o disminuye el dolor. La mayoría de veces disminuye el dolor. Y la motora se afecta, y entonces, ¿qué es la motora? Es la que le da la postura, el tono muscular y la fuerza a los miembros. Entonces, vemos muchas veces pacientes que tienen debilidad. Dicen, fíjense que no suben, van a subir a la grada y se ponen todos aguaditos, o cuando están parando, les cuesta pararse, o si se van a sentar, se caen, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver por eso. ¿Ya? La otra, ahorita voy a ver, la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la postura del miembro. Y entonces, digamos, las patitas, en vez de estar así, están así. ¿Ya? Y a veces pueden estar así, se componen, están así, o se mantienen así. Ese reflejo de la propiocepción es un reflejo básico en un bebé. En un bebé, aunque no camine, si ustedes están nacido, lo ponen, están las piernitas y los pies, y le hacen pediatra esto. Y al hacer aquí, inmediatamente tienen que hacer esto, ponerlo así. Ese es el reflejo de propiocepción, y es normal, tiene que ser así, si no está pegado al patolito. Entonces, cuando uno hace un examen neurológico con un paciente, lo carga un poco del vientre y le pone la patita así a propósito. Y el perro tiene que hacer eso. Si se mantiene con propiocepción negativa opuesta, ahí lo evalúa uno. Hay problemas cabalmente, principalmente en los nervios, ¿verdad? ¿Me ibas a decir algo, Aurea? Perdona, se me olvidó. Sí, ¿qué es lo que... ¿De qué depende de que cuando ese nervio sensitivo se presione sea mayor el dolor o menor el dolor? Dependiendo, normalmente al inicio, por lo general, ¿verdad? Al inicio aumenta el dolor, pero cuando la presión es mayor ya disminuye. Y por eso es que cuando hace uno un examen neurológico, hay diferentes lugares. Pero digamos, entre los pliegues interdigitales podemos hacer una presión, ya sea con la uña o podemos hacerla con una pinza. Y dependiendo, es medial, es un dolor corresponde a los nervios, ¿verdad? Pero digamos, en general, si no hay nada de sensibilidad, está ya jodido, ¿no? O sea, ya es muy fuerte la presión y ya no tengo transmite nada, un pulso sensitivo. Al inicio, como te digo, puede ser que se aumente mucho y puede tener mucho dolor ahí, ¿verdad? Pero es al inicio. Entonces depende del grado de afección o de presión. Normalmente, conforme va pasando, o si es severo, cero sensibilidad. ¿Sí? Doctor, ¿y eso es tratable? Normalmente sí. O sea, hay diferentes formas de tratamiento. Primero hay que hacer un diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Pues lo más sencillo, pero no lo mejor, es que es lo más común es una radiografía. Pero la radiografía solo nos va a mostrar los tejidos más densos. Entonces, ¿qué miramos? Cuerpos vertebrales, no se miran los discos, sino que usted en una radiografía van a ver que entre dos cuerpos vertebrales hay un espacio, se mira negrito. ¿Pero por qué? Porque el disco no es radiopaco.
pero nos sirve porque miramos el supuesto espacio, que ya sabemos que es un disco, y lo comparamos entre las diferentes vértebras. Entonces, más o menos tiene que ser similar. Si el espacio está disminuido de grosor, o sea, o lo que supuestamente es el espacio, pero es eso, que está más junto a las vértebras, quiere decir que este disco se fue para acá, se está yendo para arriba. Entonces asumimos que hay una presión medular. Pero tiene la limitante que la radiografía pues no es específica por eso. Y a veces parecieran todos iguales, igual estarían podido recuperar. Entonces, lo mejor es hacer una resonancia magnética de tomografía. Entonces ahí sí salen todos los tipos de tejidos. Entonces ahí se mira esto, solo que se mira en blanco y negro, y se puede ver que aquí esto está metido, ahí hay presión. Se puede ver bien, ¿verdad? Ese es el mejor diagnóstico. Existe un diagnóstico intermedio que es la mielografía. La mielografía es que al nivel donde ponemos la anestesia epidural, ¿sí? ¿En dónde la pondríamos en el perro, dijimos? En el espacio lumbosacro, perro. ¿Sí? Perro y cerdo ahí, los demás atrás. Entonces ponemos un medio de contraste. Así como cuando vimos a lo del vario, se recuerda que vimos en el caso de un esófago, de lo que fuera. Entonces se pone ahí y entonces se va viendo el medio de contraste, y donde está lujado, donde está presionado, se va a ver el estrangulamiento o no va a pasar el medio de contraste, ¿verdad? Pero también he visto que en algunos casos ese medio de contraste, si pasa la barrera hematoencefálica o se va a morir a la cabeza, entonces se salvó el animal del paciente, no va a tener problema. Pero por eso que muchas veces cuando ponen la anestesia epidural o estos medios de contraste, ponen la cabeza un poco más arriba, para que no se vaya para allá. Pero sería más o menos el diagnóstico. Bien. Ahora hablemos ya, empecemos a ver los nervios espinales cervicales. ¿Cuántos pares de nervios espinales cervicales tienen los mamíferos? 8. Entonces vamos a ver que en estos nervios espinales, en los cervicales, van a haber porciones de la médula que se van a engrosar. Recuerden que hay 3 variaciones de grosor: el cervical, lumbar y el filo terminal. El cervical y el lumbar son engrosamientos, el filo terminal es adelgazamiento. Pero el engrosamiento cervical es porque se van a anastomosar, significa que se van a unir pares de nervios espinales. De los 8 se van uniendo algunos, principalmente 6, 7 y 8, y el 1 y 2 torácico para formar el gran plexo lumbosacro. Entonces se anastomosan para formar plexos, o se anastomosan para formar, varios de ellos, un nervio con nombre específico. Veamos. Existe un plexo que se conoce con el nombre de plexo braquial. El plexo braquial está dado por la unión o por la anastomosis de las ramas dentales 6, 7 y 8 cervicales y 1 y 2 torácicos. ¿Qué es eso? Pues básicamente pareciera como que digamos digamos, aquí van saliendo los pares, digamos que este es el 6, 7, 8, 1 y 2, ¿verdad? Entonces salen acá, ¿ven? Y todos estos se van a unir, ¿ya? Las ramas dentales. Y de este engrosamiento que se dio por la unión de las ramas dentales de las 6, 7 y 8, 1 y 2, van a salir los nervios específicos, que van a ser el radial, el cubital, el mediano, el escapular, etcétera, que son todos los que forman el plexo braquial. ¿Ya me entienden? Entonces, esa anastomosis, esa unión de esas ramas dentales, en este caso forman el gran plexo braquial.
Y de ese gran plexo braquial se originan los nervios específicos que van a inervar el miembro torácico. Aparte de eso tenemos nervios específicos, ¿como cuáles? Como el nervio frénico. ¿Cuál es el nervio frénico? El nervio que es este, ¿vean? Ahí está, ¿verdad? Es el que va a llegar ¿a dónde? Al diafragma. ¿Pero cómo se forma? Por la unión de las ramas ventrales del 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el 6 y 7 están aquí involucrados, y aquí también. O sea que van a ser ramas de ellos que se están uniendo. ¿Ya? Entonces, las ventrales 5, 6 y 7 forman el nervio frénico. Hay de un lado y del otro, son pares, ¿verdad? Existe el nervio occipital mayor, ¿sí? Que es la unión de las dos ramas dorsales del segundo. ¿Ya? O sea que el segundo par, ramas dorsales, se unen dorsalmente para formar el occipital mayor. Y tenemos el nervio vertebral o transverso, que va a ser la unión de las 2, 3, 4, 5 y 6 dorsales de ambos lados. ¿Ya? Y forman, entonces, lo que estamos viendo acá es que la unión de los pares de nervios cervicales pueden dar origen a un plexo, que es todo el braquial, o pueden dar origen a nervios con nombre específico, como sería el frénico, occipital mayor, el vertebral o transverso. ¿Se entendió? ¿No lo entendiste? ¿Qué no entendiste? Ustedes nos hacen clase. Que tenemos que entender, o sea, ¿qué es una anastomosis? ¿Dónde se unen? Vale. Entonces, aquí, ¿quiénes están uniendo? El sexo braquial sería ahí, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué es el plexo braquial? ¿Qué se están uniendo? Es donde se van a unir la que dijo las 6, las 7 y la 8, la 1 y la 2, para dar los que son del miembro. Las ramas dentrales, ¿verdad? Para dar. A los nervios del miembro. Entonces, ¿por qué no entendiste si lo estás diciendo? ¿Es que era más complicado? No, es eso, cabal. Lo estás diciendo re bien, ¿verdad? Ese es un plexo, porque se engrosó todo esto. Pero también se van a unir de igual forma, más pequeñas, pero van a unir algunas ramas que no forman un plexo, pero forman un nervio específico. El plexo es muy grandote y de ese plexo salen muchos nervios, con nombre. En cambio, estos son uniones que van a formar un nervio específico. ¿Viste la diferencia? El plexo es grandote y da varios nervios. Aquí, en los nombres específicos, solo van a ser algunos y el nervio, y es un nervio que forma. ¿Ahora sí? Creo que lo entendía mejor de todos. Sí. ¿Ah? ¿Qué otro nombre Eso es. No, tal vez dije gran plexo braquial, pero plexo braquial. Sí, el nervio frénico proviene de 3 ramas y el nervio frénico prácticamente se encargaría de la respiración externa. Entonces, podrá ser que el propósito de que estén esos 3 nervios en lugar del nervio frénico sea de que si se pierde uno, si se daña uno, igual va a seguir funcionando el diafragma. Podría ser, no lo sé. Pero podría ser. ¿Verdad? Y son 2 nervios frénicos, uno derecho y uno izquierdo. O sea, esto es emparejado. Entonces, Este es el derecho. Del otro lado va a ser el izquierdo. Porque es derecho. o sea que lo mismo aplica para el plexo braquial, son 2 plexos braquiales. Así es. Porque son 2 miembros torácicos. ¿Por qué es el derecho? Porque no se ven Porque no se. Y además, ¿qué son estos? Las venas cavas, ¿verdad? La craneal y caudal. Y aquí va a estar el diafragma. ¿Ok? El nervio frénico, ¿sí? Vean, craneal y caudal. Y entonces este es el mismo, es el derecho, ¿verdad? Entonces, son nervios motores del diafragma, como ustedes ya lo saben. La sobreestimulación produce el hipo, ¿verdad? ¿Y cuáles son el origen de esos? Las ramas ventrales de los nervios cervicales 5, 6 y 7. Se van a meter cerca del músculo escaleno, que ustedes ya lo deberían de conocer, y luego se mete acá, ¿verdad? El frénico derecho, que es este que está acá, se relaciona con la vena cava craneal, con la vena cava caudal, con el pericardio, y va a llegar al diafragma. Es el centro tendinoso del diafragma, que aquí sigue para el diafragma. Entonces el diafragma está acá, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el derecho.
El izquierdo, que no se mide, está del otro lado, se va a relacionar con el nervio vago izquierdo, con el esófago, porque el esófago siempre está del lado izquierdo, el pericardio igual que este y termina en el diafragma igual, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí lo tenemos que dejar porque en la otra clase, en la otra sección hasta ahí llegamos y no puedo llegar más con ustedes porque el contenido del examen final es hasta ahí, ¿verdad? Hasta acá. ¿Sí? Volver a mencionar dónde está el nervio fénico. ¿Quién está aquí? Y luego dice el perro, ¿se recuerdan? Bueno, está bien. Entonces, el examen final llega hasta ahí. Es acumulativo, ¿verdad? Sí. Pues, si ustedes desean, hacemos la 1 y la 2 y luego la 2. ¿Cómo así? Si ustedes desean, hacemos acumulativo de la rata 1 y 2. Solo la 2. Solo la 1. No, no. Yo que Renata haga el examen también. Solo la 1, ¿eh? Normalmente no es exacto, pero normalmente va a ser el 60% de lo que no entró y 40% de lo que entró. ¿Verdad? Pero no así como que una pregunta más. Bien, en un ratito tenemos nuestra última región y el último laboratorio. Así que nos vemos en un ratito. Gracias por su atención.